Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Para mí es un placer estar de nuevo con ustedes para continuar en esta serie de repensando o repasando el mensaje del domingo anterior para estar confirmados en la verdad presente. Vamos a hablar en el día de hoy de una fe fundada en el poder de Dios. Una fe fundada en el poder de Dios. Para esto nos vamos a basar en 1 Corintios capítulo 2, los versículos del 1 al 5. Y lo vamos a leer en la Reina Valera del 60. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración de el Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Yo decía el domingo en la predicación que el apóstol Pablo se está asincerando con los hermanos de Corintio y le está revelando algo o confesándose de la estrategia que voluntariamente él empleó cuando se movió de Atenas a Corinto. Ustedes pueden leer los capítulos 17 y 18 del libro de los Hechos para que vean a Pablo en Atenas y también en Corinto. Entonces, estando allí, él tomó una decisión de abstenerse de usar palabras convincentes de humana sabiduría, de ciencia, para que la fe de los creyentes, de los potenciales creyentes en Corinto no estuviera fundamentada en sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Esto porque había creencias y esperanzas fundadas en la sabiduría de los hombres. Se puede decir que el populismo era muy popular. Y aquí no vamos a decir que valga la redundancia porque eso es así. El populismo era muy popular y la exaltación humana mediante la destreza del bien hablar. Y entonces Pablo lo que hizo fue rechazar eso para marcar la distancia con este tipo de predicadores que la gente ponía su fe y su esperanza en sus bonitas palabras, pero cuando necesitaban no podían porque no había poder de parte de Dios. Entonces, para que los creyentes, los potenciales creyentes en Corinto estuvieran bien fundamentados en el poder de Dios, Pablo se abstuvo de utilizar esas palabras. Y él dice claramente, yo me propuse. Cuando una persona se hace una propuesta, se pone una disciplina, se pone una encomienda. Y si es una persona cristiana, sabe que con el poder de Dios va a cumplir con esta propuesta. Nosotros mencionamos en el culto dominical en nuestra iglesia local que Daniel y sus compañeros propusieron, aunque tiene a Daniel en primera persona del singular, Daniel propuso en su corazón, es una iniciativa para no comer de la porción de la comida del rey y así evitar una contaminación religiosa. Una propuesta donde él tiene que poner de su parte, creyendo que Dios lo puede ayudar porque era una propuesta muy, pero muy difícil. También mencionamos que David en el Salmo 39, él dijo que iba a atender a sus caminos para no pecar con su lengua y que él iba a establecer en su vida un reinado de disciplina para callarse aún de las cosas buenas y más cuando el impío está delante de él. Cuando uno decide, cuando uno propone en su corazón una cosa tan grande como la de David, en el Salmo 39 dice que sus huesos ardían, porque él se veía provocado a romper la autodisciplina que él se había impuesto. Y hasta que él no tiene dominio de sí mismo, entonces él no va a hablar. Y ahí va a entrar en una correspondencia con Santiago, cuando manda a todo hombre, yo creo que sea cristiano o no, para que sea tardo
para hablar, tardo para irarse y muy pronto para oír. Quiere decir que el que logra dominarse es una persona funcionalmente perfecto. Entonces él dice que él se propuso no saber absolutamente nada, no entrar en discusiones estériles ni en palabrerías vanas que suenan muy bonitas, conformar un léxico bíblico, eclesiástico, que pueda convencer a la gente. Él renunció a eso y lo que él se propuso fue hablar de Jesucristo. Es decir, tener un mensaje cristocéntrico y ubicar en la vida de Jesús a él como crucificado. Porque Pablo, como un buen judío, supo que el Mesías, el Cordero de Dios, no tiene efecto si permanece vivo. Pero si él está crucificado, entonces él puede salvar a todo el mundo porque está en condiciones de redimir a las personas de sus pecados. Él ahora que ya tiene cierta familiaridad con los hermanos de Corinto, entonces le dice que mientras él estuvo con ellos, que fue 1 año y 6 meses, es decir, 18 meses, dice que él estuvo con mucha debilidad, con mucho temor y con mucho temblor, porque él se veía por el populismo del momento provocado, tentado a caer en esa corriente y ser uno igual que los demás. Porque Corinto tenía una fuerte herencia griega de filosofías y huecas sutilezas que a la persona del momento le agradaban mucho. Como probablemente en el día de hoy hayan personas que tengan oídos predispuestos para escuchar lo que ellos quieren y no la palabra de Dios. Entonces, como hay un mercado así, hay mercaderes que entonces ofertan esto a la persona. Pero el apóstol Pablo marcó la distancia porque la idea es de que el creyente tenga una fe fundada en el poder de Dios y no en sabiduría humana. Para Pablo poder desenvolverse mucho mejor, porque estaba tembloroso, estaba miedoso y también estaba debilucho, dice que Dios tuvo que hablarle. En Hechos capítulo 18, versículo 9, nosotros encontramos el relato de que en visión Dios le dijo a Pablo: no temas, solo habla la palabra, no tenga ningún miedo en no usar palabras de humana sabiduría, palabras altilocuentes, no tenga ningún temor y sigue utilizando las palabras que están fundamentadas en el poder de Dios. Entonces Pablo sintió cierto alivio. Entonces él le dice a ellos que hagan como una especie de recuento, porque había cierto ataque de un sector de Corinto hacia el ministerio apostólico del apóstol Pablo. Y él le dice: ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Es decir, el diálogo privado en particular de Pablo y el diálogo público y abierto de Pablo predicando cada sábado en la sinagoga de los Corintios o en la escuela de Tirano, dice: si ustedes piensan, no fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, porque Pablo no quería convencer a nadie por palabras puramente humanas, sino con la demostración del poder del Espíritu Santo. Es decir, con demostración del Espíritu y del poder. Porque quien autentica el mensaje es el Señor, y Él lo puede hacer con milagros extraordinarios o con una palabra que puede penetrar profundamente el alma, el espíritu, la mente, quiere decir la conciencia y los sentimientos del oyente. Ahora, ¿por qué Pablo hace eso? Él le dice: para que la fe de ustedes, para que la creencia de ustedes, para que la esperanza de ustedes no esté fundada en la sabiduría de los hombres, como muchas personas en ese momento estaban fundados en la sabiduría de personas y se consideraban seguidores de tal o cual maestro. Incluso cuando se dividió la iglesia de Corinto, hubo un sector sin la anuencia, sin la aprobación del apóstol Pablo, que comenzó a decir: yo soy de Pablo. Cuando Pablo se enteró
Pablo lo desautorizó inmediatamente, diciéndole que él no murió por ninguno de ellos y que ninguno de ellos fue bautizado en el nombre de Pablo, y que tanto él como Pedro y Apolos lo que eran instrumentos del Señor, siervos, servidores, colaboradores, pero que ellos no eran el centro de la redención, sino Jesucristo. Entonces, ¿cuál es la idea? De que el oyente, básicamente, el potencial creyente, fundamente su fe y su esperanza en el poder de Dios. Un poder que, cuando citamos el capítulo 42, verso 2 del libro de Job, dijimos, como este patriarca de la antigüedad, que Dios tenía todo poder. Quiere decir que nos podemos acercar a Dios no solamente con la actitud de adorarlo, que es la primera, pero también con la actitud de un acercamiento para la solución o resolución de una situación. Entonces nos acercamos a alguien que mediante la fe entendemos que tiene todo poder. Una persona que no cambia, una persona que siempre está de moda. Una persona que ve las edades cambiar, los reyes ser puestos y ser removidos, pero él se mantiene en igualdad de condición. Él no varía. Él no varía. Entonces, él vuelve y les recuerda en la segunda carta que la cosa que él se propuso y que su testimonio era un testimonio de pura conciencia, diciéndole que él con sencillez y con sinceridad de Dios y no con sabiduría humana, él se comportó en medio de ellos, para que al pasar el tiempo ellos pudieran crecer en la gracia de Dios y entender que su fe no estaba puesta en palabras bonitas, altilocuentes, como intentaron una vez en Antioquía de Pisidia, de convertir a Pablo en un semidios o en un Dios con apariencia humana que había descendido del cielo, porque Dios a través de Pablo y de Bernabé hizo un milagro en un cojo de nacimiento, dándole salud. Las personas se equivocaron. Incluso llamaron a Pablo Mercurio porque Pablo llevaba la palabra. De una vez lo asociaron con una deidad de ese mundo mitológico griego romano. Mas sin embargo Pablo lo desautorizó, porque el populismo de verdad que tienta, porque tu persona se puede engrandecer en medio de las demás personas y uno creer que uno es algo, cuando realmente el grande es Dios. Lea de nuevo a Primera de Corintios capítulo 2, los primeros 5 versículos, y vamos a repensar y a repasar el mensaje anterior titulado Una fe fundada en el poder de Dios. Y yo sé que Dios nos va a ayudar para que siempre nuestra fe, nuestra creencia y esperanza estén fundadas en Dios y no en el hombre. Vamos a dejarlo hasta aquí por el día de hoy, dándole las gracias a Dios y a ustedes también por la atención dispensada. Que Dios les bendiga.